Buenas tardes con todos y bienvenidos a este día de capacitación con el tema Medidas de Protección, Acogimiento Institucional. Organizado por Defensoría Pública, Fundación Hacienda Ecuador, Plataforma por el Acceso a la Justicia Tutela Judicial Efectiva, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel, con el aval de la UTPL y en coordinación con la Dirección de Administración de Talento Humano. Saludamos la presencia de Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, Danilo Zulca, Coordinador Regional de la Defensoría Pública Centro Norte, Mónica Vanegas Cedillo, Directora Ejecutiva de la Fundación Hacienda Ecuador, Ana Lucía Robles, Directora de Programas Fundación Hans Seidel. Como facilitadora, la doctora Marianela Maldonado, abogada litigante de libre ejercicio y es jueza de la familia, niñez y adolescencia. Al público en general de nuestra institución, consultorios jurídicos de la Defensoría Pública, bienvenidos. Los estados se encuentran obligados a la protección del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de abusos, maltratos, explotación o negligencia, y a tomar medidas que sean necesarias para su bienestar. A continuación, la bienvenida por parte de la doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de la Gestión de la Defensoría Pública. Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos, estimados miembros de la Fundación Hacienda Ecuador, a la doctora Marianela Maldonado por su presencia, estimados compañeros de la Defensoría Pública, qué grato verlos nuevamente aquí reunidos en este panel para poder capacitarse una vez más con los cursos que con tanto esfuerzo se hacen con colaboración de la Fundación Hacienda Ecuador. Buenas noches también para los señores de los consultorios jurídicos gratuitos, a los estudiantes de las universidades de todo el país. A nombre del doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, me complace mucho saludarlos y también acogerlos este día en esta capacitación. Nuestros capacitadores y nuestros colaboradores, como es nuestro par aquí la Fundación, en compañía de la Universidad Técnica Particular de Loja, que nos está con esta oportunidad ayudando en el importante tema de nuestros profesionales. Les deseamos a ustedes que esta charla de esta temática sobre medidas de protección y acogimiento institucional sea de gran provecho para ustedes y sus labores como defensores públicos y como futuros profesionales de la nación. Les dejo también con las palabras del doctor Danilo Zulca para que también se dirija a ustedes en esta noche. Gracias, doctora Rosy. A continuación, Danilo Zulca. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todas y todos, queridos amigos. Doctora Rosy Jiménez, coordinadora misional, doctora Marianela Maldonado, ponente de la presente noche, Gaby Estefanía de la Fundación Hacienda Ecuador, Ana Lucía de Hans Seidel. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes este tipo de eventos tan importantes. Hoy vamos a tratar una temática bastante clave y trascendental en la labor que todas y todos desempeñamos a nivel nacional como defensores públicos y que tienen que ver con las medidas de protección, principalmente el acogimiento institucional, considerando lógicamente a estas como las que deben tomar los estados respecto de los niños y que deben estar basadas en la consideración de su interés superior. Es una obligación del Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres, madres u otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo. Esperamos que puedan disfrutar de este evento, que puedan formular también al finalizar la ponencia de la doctora Carmen Marianela Maldonado, que tiene un bagaje bastante trascendental en el tema académico y que nos va a compartir esta temática. Con esto quiero inaugurar el presente evento. Muchísimas gracias. Gracias, Danilo. Agradecemos la intervención de Danilo Zulca, defensor, coordinador regional de la Defensoría Pública Centro Norte, y de esta manera damos por inaugurada la jornada de capacitación. Les recordamos a los asistentes, por respeto a los facilitadores y a los participantes, silenciar sus micrófonos y encender sus cámaras.
Recordarles también que deben registrar su asistencia en el link que será enviado en el chat del Zoom y también indicarles que la capacitación es de evaluación que se realizará mediante la plataforma Moodle. Además, solicitamos a los asistentes de enviar a través del chat del Zoom las preguntas para el expositor, mismas que se leerán y se contestarán al término de la intervención. Iniciamos esta jornada con la intervención de la doctora Marianela Maldonado, quien es abogada y doctora en jurisprudencia, máster en Derecho. Se ha desempeñado como abogada litigante, es adjunta de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, ex jueza del Consejo Nacional de la Judicatura, ex jueza de Derecho, Familia, Niñez y Adolescencia y catedrática universitaria. Damos la bienvenida a la doctora Marianela Maldonado, quien tendrá 60 minutos para su exposición. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Defensoría Pública, a la Fundación Haciendo Ecuador, a Mónica por la gentil invitación, a la Fundación Heinz Seidel de Alemania y sobre todo a mi gran compañero Danilo Zulca y a la Coordinadora General de Gestión Rosy Jiménez por esta gentil invitación. En verdad, los 60 minutos nos van a quedar cortos al momento de hablar de medidas de protección. Se me ha pedido que hable de manera específica sobre la medida de acogimiento institucional. Sin embargo, creo que es muy necesario partir desde los principios fundamentales, desde la doctrina de protección integral, desde el principio tan mal manipulado del interés superior del niño, niña y adolescente. Desde lo que dicen las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la aplicación correcta del principio del interés superior del niño, partiendo también desde todas las políticas de prevención y promoción de derechos humanos de la niñez y adolescencia, a la cual el Estado ecuatoriano está obligado a otorgar estas políticas públicas adecuadas que permitan justamente el cumplimiento de lo que dice nuestra Constitución en los artículos 44 y 45, que no es nada más de que todo niño tiene derecho a crecer sano, a crecer dentro de una familia. Creo que es súper importante ahora en el periodo de la pospandemia estar conscientes de que la situación emocional y psicológica de nuestra niñez y de nuestra infancia ha cambiado radicalmente. Yo les he hecho una pequeña presentación que quisiera que me avisen si es que pueden ver en la pantalla para poder empezar. No, doctor. ¿Pueden ver? No todavía. Ahí. No. Estoy con la... Pedí que me compartan la pantalla, no sé si me pueden dar el... Está con permisos, doc, si es que podemos mandarla por correo o por WhatsApp. Un momento, ¿ahí? Ah, muy bien, ahí está. Sí. Ahí está. Un momentito, ya. Entonces, ahí sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a empezar justamente el programa de capacitación tomando en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, el concepto de las medidas de protección, que es lo que nosotros debemos entender de la parte doctrinaria y de la parte práctica sobre las medidas de protección, que dice nuestro actual Código Orgánico, Código de la Niñez y Adolescencia, y qué puede decir el supuesto o posterior COPINA, el Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El principio de concurrencias de las medidas, que es importante que se conozca, que todo abogado, todo defensor público
puede pedir la concurrencia de varias medidas, no solamente las típicas que se establecen en el artículo 79 del CONA, sino también otras que están establecidas a partir del artículo 216 y 17 del mismo cuerpo legal. La enumeración de las medidas de protección y la diferenciación, sobre todo, de las medidas de protección administrativas y judiciales, porque generalmente la mayor parte de abogados litigantes confunden una medida administrativa con una judicial y viceversa, y esto es importantísimo poder determinar cuándo yo pido o solicito la aplicación de una medida administrativa y cuándo yo pido y solicito la aplicación de una medida judicial. Asimismo, la competencia y las entidades autorizadas a otorgar una medida de protección determinada, es importante que lo tengan sumamente claro, el rol de las juntas cantonales, el rol de todas las funciones administrativas y el rol que desempeña el juez especializado de familia, mujer, niñez y adolescencia. En cuanto al proceso que se denomina el proceso posterior a la medida de otorgamiento, nosotros tenemos que hacer diferentes tipos de evaluación. Primero, hacer un seguimiento, lógicamente, si es que la medida se está cumpliendo en legal y debida forma, revisar la medida, porque las medidas son de carácter provisional, evaluar la medida y en su defecto, si es que la medida no está siendo la correcta, pedir o solicitar la revocatoria de la medida. Esto es importante porque generalmente la mayor parte de abogados se quedan solamente en el otorgamiento de la medida y el proceso se queda en stand-by o en una situación tácita de limbo que no está ni en el archivo pasivo ni en el archivo activo, porque no se ha hecho el debido seguimiento, no se ha hecho la debida revisión, ni tampoco se ha evaluado si efectivamente es necesario mantener una medida. El acogimiento institucional en sí, ¿cuál es el concepto que persigue el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a esta medida? ¿Cuál es la finalidad? El principio de que no es una medida que se debe aplicar de carácter permanente, sino es transitoria. ¿Qué procedimiento se debe aplicar de acuerdo al COGEP? ¿Cuándo debo yo terminar una medida de acogimiento institucional? Y la aplicabilidad de la norma. En la aplicabilidad de la norma vamos a topar, si es que nos llega a sobrar un poquito de tiempo, un compliance que les había preparado respecto justamente a observar ciertas opiniones consultivas que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función justamente a los principios que sirven de base para la aplicación de la medida de acogimiento institucional. Empezamos entonces justamente con el concepto de lo que es una medida de protección. Como ustedes saben y conocen, el título sexto de las medidas de protección del Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 215, nos dice que las medidas de protección son acciones. Al ser acciones, necesitamos accionarlas a través del proceso sumario y adoptarlas, presentarlas, demandarlas ante una autoridad competente. Estas acciones, esta demanda que se presenta ante autoridad competente, deben estar fundamentadas en dos puntos específicos. En el artículo 215 dice claramente que las medidas pueden ser de carácter administrativo o judicial, pero cuando yo activo esta demanda de solicitud de medidas de protección, cuando existe un riesgo, y este riesgo es inminente, cuando hay el peligro de que se produzca la violación de los derechos de un niño, niña o adolescente por acción o por omisión de quién, del Estado, de la sociedad, de la familia, de los padres, de los mismos padres que están bajo su custodia, los mismos padres que están responsables de cumplir el cuidado diario de sus hijos. Entonces, efectivamente, son acciones adoptadas por autoridad competente mediante una resolución administrativa. En un inicio, el código, y ahí sí diría yo que hay una
hay una deficiencia en el concepto de la medida, porque no solamente es una resolución administrativa. Si aplicamos la medida judicial, es una resolución judicial. Si bien es cierto, favorece al niño, niña y adolescente afectado cuando se ha producido o existe un riesgo inminente de que se produzca la violación de sus derechos por un acto de omisión por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte de sus padres, por parte de todos los que están responsables de su cuidado diario. Pero para mi manera de ver, ese concepto no está del todo completo porque no está nombrándose el carácter judicial que puede adquirir justamente esa medida de protección. Recordemos que el acogimiento institucional es una medida judicial, no es una medida administrativa. Y no está contemplado en lo que dice justamente el 215 actual de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. Se preferirán aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares. Lógicamente, este principio que está dentro del 215 lo que quiere es un poco resaltar la doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia que está encaminada justamente a proteger, a prevenir los derechos de los niños. ¿Qué es lo que impone? Impone el Estado al funcionario y a cualquier miembro de la familia o particular, incluidos sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus primos, todas las personas cercanas a su medio ambiente, a su entorno, personas responsables de su cuidado, que pueden ser también hasta cierto punto, si es que se trata de una medida administrativa, los maestros, los educadores, de que se tome nota de las determinadas acciones con el objeto de hacer cesar, determinar el acto amenazante que haya provocado la vulneración de sus derechos. Y no solamente eso, no solamente cesar el accionar de este acto vulneratorio, sino restituir el derecho que ha sido vulnerado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de asegurar el respeto permanente de todos sus derechos. Recordando que en el artículo 45 de la Constitución están establecidos absolutamente todos los derechos de nuestros niños en resumen. Sin embargo, al revisar el Código de la Niñez, en el artículo 11 tenemos el famoso principio del interés superior del niño, que es un principio, ojo, no es un derecho como la mayor parte de abogados creen. El interés superior del niño es un principio de garantía. Este principio de garantía está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este principio impone a todas las autoridades judiciales, administrativas, instituciones públicas, el deber obligatorio de ajustar todas sus decisiones y acciones en función de este interés superior. Sin embargo, creo que sí es necesario tomar en consideración al analizar el interés superior del niño, generalmente que los niños no son un grupo homogéneo. Los niños y los casos de medidas de acogimiento institucional no se los puede tratar de una manera general. A todos vamos a medir con la misma situación. No, cada caso es un caso específico, cada situación debe ser analizada de manera particular, por lo que debe tenerse en cuenta esa diversidad al evaluar el principio del interés superior del niño. Esa identidad abarca características como sexo, como la orientación sexual, como el origen nacional, como la religión, como las creencias, como la identidad cultural y su personalidad. Es por eso que los jueces especialistas en la materia de familia deben analizar el caso de una manera individual, no pueden generalizar al momento de decidir qué medida pueden aplicar. Vamos a analizar también qué concurrencia, cuál es el ámbito de concurrencia que determina el artículo 79 del CONA. Pueden decretarse efectivamente al momento de recibir la demanda o al momento que ustedes redacten la demanda una o varias medidas de protección.
Las medidas de protección se pueden aplicar si no son contradictorias de manera simultánea o si no también se pueden practicar de manera sucesiva. Entonces tenemos dos vías, la simultaneidad y la forma sucesiva de aplicación. Ojo, hay varios tipos de medidas, no todas son administrativas y no todas son judiciales. Las típicas y las que generalmente se solicitan están establecidas en el famoso artículo 79 del Código de la Niñez y Adolescencia. Si analizamos el artículo 79, nos vamos a dar cuenta de que las medidas de protección para los casos previstos dice, como un ejemplo, el allanamiento del lugar en donde se encuentre el niño, niña o adolescente víctima de la práctica ilícita para su inmediata recuperación. ¿A qué se refiere víctima de la práctica ilícita? Porque le pone como primera medida allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente víctima de la práctica ilícita. Cuando nosotros empezamos a estudiar a profundidad, cuando nosotros empezamos a poder analizar una por una, vemos que no solamente necesitamos conocimientos de derecho de familia o de niñez, también de derecho penal, también de derecho constitucional, el derecho constitucional familiar, el derecho constitucional de la niñez y de la infancia. Es desconocido a veces por algunos jueces y eso es grave. Custodia familiar o acogimiento institucional. Son dos medidas que no se pueden aplicar al mismo tiempo. O se aplica o se solicita la custodia familiar o la de acogimiento institucional. La inserción del niño o niña en su familia, tomando en cuenta que debe adquirir o debe hacerse por parte del Estado un programa que se llama el Plan Global de Familias para poder ser reinsertado. Concesión de boletas de auxilio, que es la típica, señores. O sea, señores alumnos, la típica medida es que se presenta la demanda de medida de protección, se asume de que efectivamente el niño, niña y adolescente está en peligro y la mayor parte de jueces lo que hacen es conceder, cuando la solicitan, la boleta de auxilio a favor del niño en contra de la persona agresora o supuestamente agresora. En este punto, en el numeral 4 del 79, dice de la persona agresora. Para mi manera de ver, debería decir para la persona supuestamente agresora, porque en el transcurso del proceso se verificará si es que efectivamente se trató de la persona agresora. Notemos de que últimamente hay muchos casos en donde simplemente se redacta una mentira. Y son los jueces que tienen que a lo largo del proceso, mediante el apoyo del equipo técnico, mediante el apoyo de las defensas de las partes, descubrir cuál es el objetivo de la petición de una medida de protección. Amonestación al agresor no aplica para el tema del acogimiento institucional. Generalmente, este tipo de medidas que están contempladas en el artículo 79 aplican para otro tipo de medidas, porque el acogimiento institucional es una medida de última ratio. Es decir, agotadas todas las medidas, si es que ya no se puede ir con el padre, con los abuelos, con los parientes colaterales, es la última opción. No podemos tomarla como la primera opción, porque sabemos perfectamente qué es lo que está pasando con el exceso de niños que se encuentran en acogimiento institucional. Hay una parte de niños o de adolescentes que están preparándose para ser declarados en estado de adoptabilidad para una posible adopción nacional o internacional, pero también hay otra parte de niños que están en acogimiento institucional justamente porque sufren dentro de sus familias de violencia psicológica, de violencia física, de violencia emocional, y hasta que se adopten otras medidas, hasta que el Estado trabaje en un plan global de familias, hasta que el Estado trabaje en una terapia psicológica emocional a favor del padre drogadicto, de la madre narcotraficante, de la madre o del padre que se encuentran con problemas psicológicos mentales, el niño tiene que quedarse bajo cuidado de una institución, si es que no tiene otros familiares. Entonces,
¿Cuál es el adicional a este tipo de medida de acogimiento institucional? Es que debe haber siempre la intervención de un equipo técnico que tenga la responsabilidad de hacer el seguimiento, de estar inmerso dentro del proceso de recuperación en una medida de acogimiento institucional. Pasando ya a los tipos de medidas, como les había dicho, existen las del 79, existen medidas administrativas, que son acciones de carácter educativo, cuando hablamos de que existe algún tipo de problema en el colegio con los compañeros, de carácter terapéutico, psicológico y material de apoyo al núcleo familiar, con el objetivo de preservar, fortalecer y restablecer sus vínculos en beneficio del principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Generalmente, lo que se sabe pedir adicionalmente a todas las medidas que se encuentran contempladas en el 79 es la orden de cuidado del niño en su hogar. ¿Qué pasa? Niño de padres divorciados, el padre mira que la madre no cuida a su hijo, la madre siempre pasa fuera de casa, le maltrata físicamente, pide una medida de protección y pide la orden de cuidado de este niño a favor de una de las abuelas, sea paterna o materna. ¿Cuándo puede terminar en un acogimiento institucional? Cuando este niño no tenga abuelos, cuando este niño no tenga parientes ni colaterales, entonces puede terminar el niño con una medida temporal de acogimiento institucional. La reinserción o retorno del niño a su familia biológica debe hacérsela de manera paulatina, bajo ciertos cuidados y parámetros emocionales, psicológicos y físicos. Como les había comentado, dentro de la redacción en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la enumeración de las medidas, hay algunas medidas que si vamos comparando entre el 217 y el 79, se repiten. Son repetitivas y aparte que confunden al abogado porque no sabe si es que va a aplicar el 217 o el 79. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? La mayor parte de jueces mandan a aclarar. Mandan a aclarar al abogado porque no saben qué medida mismo quiere aplicar. ¿Quiere aplicar la del 217 o quiere aplicar la del 79? En función de cuáles son, por ejemplo, los fundamentos de hecho de esta petición de medida. Por eso es importante que al momento que ustedes, como defensores públicos, van a redactar una petición de medidas de protección en general, sea acogimiento institucional, sea familiar, sea adopción o sean las preventivas, que son las establecidas en el 79 en concordancia con el 217, sepan cuál es la medida más correcta, más rápida, más práctica y célere en beneficio del niño, niña o adolescente. La orden de inserción del niño, niña y adolescente sí se puede dar como una consecuencia de haberse dado el acogimiento institucional. Otro tipo de situaciones y consecuencias parecidas se da justamente en la orden de realizar las investigaciones necesarias para la identificación, la ubicación de los niños o de los familiares y el esclarecimiento de la situación social, psicológica, médica del niño, del adolescente y de la familia que vive con el niño. La orden de ejecutar una acción determinada para la restitución justamente de ese derecho, para el derecho que se le ha sido conculcado. Otro ejemplo, por ejemplo, de una medida que generalmente se sabe solicitar es la inscripción del niño en el registro civil cuando el niño se trata de un niño abandonado que carece de cualquier tipo de familiar. Entonces lo que pide la institución de acogida a veces es la inscripción del niño en el registro civil o la matriculación de este niño en algún establecimiento educativo público. ¿Puedo yo pedir medidas concurrentes? ¿Puedo yo pedir medidas aleatorias? ¿Qué puedo pedir? ¿Y por qué puedo pedir? ¿Y bajo qué parámetros debo pedir? Porque recordemos que si es que nos concentramos solamente en la medida de acogimiento institucional, no estamos resolviendo todo el problema, porque al ser la medida de acogimiento institucional una medida de última ratio, tengo que hacer el análisis de las anteriores medidas, de la concurrencia, del principio aleatorio de la concurrencia de medidas.
y el alejamiento temporal de la persona que ha amenazado, que ha violado, que ha conculcado los principios fundamentales de la doctrina de protección integral a favor de ese niño, tengo que analizarlo en función del título sexto a partir del 215, tomando en consideración la enumeración de las medidas del 217 y la del 79 del Código. Entonces, vámonos acercando un poco más al tema del acogimiento institucional, en tanto en cuanto existen medidas judiciales y medidas administrativas. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las medidas judiciales y cuáles son las medidas administrativas? En el 218 del Código dice que son competentes para disponer las medidas de protección de que trata justamente este título los jueces de la niñez y adolescencia. En primer lugar, los jueces. En segundo lugar, las juntas cantonales de protección de derechos y las entidades de atención en los casos contemplados en el Código. Es decir, en primera instancia tenemos a dos tipos de autoridades que pueden emitir medidas de protección. Jueces de niñez, juntas cantonales y en los sitios en donde no exista juntas cantonales, otras entidades de atención. Se puede pedir las medidas judiciales y también las medidas administrativas a la vez, sí. ¿Son concurrentes? Sí. Determinados casos y con la evaluación caso por caso, de manera primordial y de manera única. Pero las medidas judiciales, el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción son competentes, de acuerdo al 218, los jueces de la niñez. Aquí viene mi pregunta para la fase del debate luego. ¿Las juntas cantonales pueden pedir una medida judicial de adopción? ¿La junta cantonal puede hacer una adopción? ¿Está bien redactada el artículo 218? Efectivamente está bien. Uno de los peores títulos que tenemos en nuestro actual Código de la Niñez es justamente el de la medida de protección, porque la redacción es totalmente confusa. Que yo sepa, las juntas cantonales no pueden emitir, no pueden intervenir en un proceso de adopción. Entonces, son los jueces de la niñez o los jueces multicompetentes los que tienen la competencia de aplicar, de disponer, de decidir qué tipo de medida judicial se aplica en determinados casos. Pero aquí la Junta Cantonal no es competente para temas de adopción. Entonces, las medidas judiciales de protección solo pueden ser ordenadas por los jueces de la niñez y adolescencia. Eso dice el segundo inciso del 218. Pero el primer inciso ya está mal redactado y nos invita a la confusión. Las medidas administrativas pueden ser dispuestas indistintamente por jueces, por juntas y por cualquier otra entidad de prevención de derechos según quien haya prevenido en el conocimiento. Aquí viene el segundo problema. El primer problema es la redacción confusa de este actual código. Que con el Código Orgánico de Protección Integral quizá podamos lograr una mejor redacción, sí. Porque si es que analizamos a rajatabla la aplicabilidad del 218, vemos que efectivamente en el segundo inciso dice claramente que las medidas judiciales de protección solo pueden ser ordenadas por los jueces. Por lo tanto, los jueces de la niñez o los jueces multicompetentes en aquellos sectores donde no haya jueces de niñez, de familia, solo ordenarán, y ellos son los competentes, competencia exclusiva para emitir medidas judiciales, para emitir acogimiento familiar, acogimiento institucional y adopción. Ojo, que la adopción es un mundo aparte. Porque no es que emite la adopción ya. Ustedes saben que como abogados que son, y tal vez a los estudiantes, para que lleguemos a un proceso de adopción tiene que haber habido
antes un proceso de declaratoria de adoptabilidad. Antes debe estar el niño absolutamente en absoluto abandono. Declaratoria de estado de adoptabilidad. Entonces, las medidas judiciales, exclusiva competencia de los jueces de familia. Sin embargo, en la parte primera del 218 dice que pueden ser también las juntas cantonales. Las medidas administrativas sí son dispuestas en la práctica de manera indistinta por juntas cantonales y por jueces. ¿Quiénes son los competentes? Pero quienes primero previnieron en el conocimiento de la causa, porque hay muchos abogados que ponen medidas de protección en junta cantonal y también al mismo tiempo bajo la vía judicial en las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Quién tiene la competencia ahí? Según el tercer inciso del 218, dice que tiene la competencia quien haya prevenido en el conocimiento de los hechos. Prevención. Generalmente, la competencia exclusiva de la emisión de las medidas judiciales la tienen los jueces. Y ahí pierde un poco la competencia, por más de que hayan prevenido en el conocimiento, la Junta Cantonal. Yo sé que ahí en este tema me van a venir muchas preguntas, porque de hecho en la práctica se topan en el libre ejercicio con este problema. Lo que pasa es que hay una medida de protección que está conociendo la Junta Cantonal y al mismo tiempo solicitan otro tipo de medidas por la vía judicial. ¿Qué se hace ahí? Son casos parecidos, son los mismos casos, de hecho es del mismo sujeto, tanto activo como pasivo. Se está desgastando la administración de justicia al presentar simultáneamente por la vía de la Junta Cantonal y por la vía judicial medidas de protección parecidas. Ese es el punto, ese es lo que tenemos que llegar a analizar. Vamos a también las entidades de atención solo podrán ordenar medidas administrativas de protección en los casos previstos en este código. Le quitan un poco a las entidades de atención la parte de la medida judicial y solamente lo otorgan la parte de la administración, es decir, las medidas administrativas, que eso es lógico, ¿no? Sin embargo, a pesar de que le restan un poco a las entidades de atención, siempre va a haber la pugna entre las medidas que otorga la Junta Cantonal y las medidas que otorga los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia. Aquí. Este mismo 218 dice, de las medidas dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos y las entidades de atención debe recurrirse ante los jueces de la niñez contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno. Al decir no cabrá recurso alguno, ¿quiere decir que no son apelables? Porque claramente dice el último inciso del 218, dice, de las medidas dispuestas por la Junta Cantonal y las entidades de atención, puede recurrirse ante jueces de la niñez contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno. Esto se refiere exclusivamente a aquellas medidas de protección emitidas por las juntas cantonales o por las entidades de atención. De aquellas emitidas por estas dos entidades, no cabrá recurso alguno. Finalmente, al hablarles justamente de dos principios importantes, que es la temporalidad de las medidas y la transitoriedad de las medidas, son dos principios que ustedes deben fundamentar al momento de hacer su demanda, al momento de ustedes formar los pilares fundamentales de su demanda, de acuerdo a lo que dice el COGEB en el 142 y 143, deben también exponer en el fundamento de hecho la temporalidad y la transitoriedad, porque las medidas de protección no son eternas, no son para siempre. Hay muchos procesos que están en el limbo, que no pueden ser enviados al archivo pasivo porque están en el limbo. No se ha hecho el seguimiento, no se ha hecho la revisión, no se ha hecho la evaluación, no se ha pedido revocatoria. Y claro, de acuerdo al principio dispositivo, el juez no tiene por qué hacerlo.
¿El juez puede actuar de oficio en este tipo de procesos? En realidad es importante que se revise lo que dice el 219 del CONA, en donde las juntas de protección de derechos y los jueces de la niñez y adolescencia tienen la responsabilidad de hacer seguimiento. Imagínense la importancia de este artículo, porque la mayor parte de jueces, como es principio dispositivo, yo no actúo de oficio, yo no tengo responsabilidad de nada. No, señores. Tienen la responsabilidad de revisar los procesos de medidas de protección que tienen en sus despachos, por más de que ya haya existido una resolución de otorgamiento de medida, y tienen la responsabilidad, de acuerdo al 219, de hacer un proceso de seguimiento de cumplimiento de medida. He aquí la fundamentación que ustedes pueden utilizar para concederle, para recordarle al juez que tiene que hacer un seguimiento de medidas que han ordenado. Tienen que revisar la aplicación y tienen que evaluar periódicamente su efectividad. Esto es obligatorio, ¿no? Porque dice claramente, tienen la responsabilidad. Entonces, al tener la responsabilidad, no podemos tomarnos la importancia del 219 de manera suave. Es importante que ustedes, al analizar la redacción del 219, se den cuenta de que es imperativo, es una responsabilidad del juez hacer procedimientos de seguimiento, de revisión, de evaluación, de revocatoria. Yendo ya al tema mismo del acogimiento institucional, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 3 de ese título a partir del 232 del CONA, en donde habla efectivamente, nuestra legislación habla sobre el acogimiento institucional. Para hablar del acogimiento institucional, queridos alumnos, quiero hablar un poco sobre la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de octubre 17 del 2012 y de 28 de agosto del 2002. Aquí, esta opinión consultiva, especialmente la opinión OC 17-2002 de 28 de agosto del 2002, dice, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de conformidad con la normativa contemporánea del derecho internacional de los derechos humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no solo objeto de protección. ¿Por qué menciono y por qué hago hincapié en esta opinión consultiva? 17-2002 de 28 de agosto de 2002. Porque a través de esta opinión consultiva se consagra el hecho de que todo tratado internacional en materia de familia, en materia de niñez y adolescencia, tiene concordancia con la envergadura del artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El niño, niña y adolescente debe ser tratado como sujeto titular de derechos y no como objeto. Principio fundamental. Que la expresión del interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos al niño. Imagínense la importancia de esta opinión consultiva. La expresión del interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores. ¿Se le pregunta al niño sobre la decisión de un acogimiento institucional? ¿Acaso los jueces le preguntan su
su opinión respecto a una medida de acogimiento institucional o simplemente le cojan como objeto de derechos y le ponen y llámale a la trabajadora social, pídeme un puesto en el Hogar San Vicente de Paúl para mandarle al niño? ¿Acaso le escuchan? ¿Acaso ejercen la obligatoriedad del artículo 60 del Código de la Niñez? La opinión y el derecho que tienen los niños a ser consultados en todo lo que les afecte. En primer lugar, y justamente hablando de la opinión consultiva en relación con el concepto y la finalidad de la medida transitoria de protección, que es justamente el acogimiento, para que los niños puedan ser enviados a un acogimiento institucional, hay que entender lo que el 232 nos quiere decir. El acogimiento institucional es una medida transitoria de protección. Entonces, en primer lugar, tomen en cuenta de que no es para toda la vida, es transitoria, es de última ratio. Está dispuesta por la autoridad judicial. Al estar dispuesta por la autoridad judicial, debe ser emitida única y exclusivamente por los jueces de familia, no por las juntas cantonales. Escuchen bien, por los jueces de familia. En los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, por eso es que les digo que es de última ratio, porque primero el juez tiene que evaluar la posibilidad de aplicar el acogimiento familiar y si es que mismo no puede hacer el acogimiento familiar, se tiene que ir por el institucional. El acogimiento institucional es una medida de última ratio de acuerdo al 232 y de acuerdo a la opinión consultiva 12 de 28 de agosto del 2002. Esta medida, y dice ese mismo artículo, es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas. Entonces, ¿qué tenemos? Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación. ¿Quién es la entidad responsable? El instituto que le acoge, el San Vicente de Paúl, por ejemplo. Y tiene una responsabilidad y tiene una obligación de preservar, de mejorar, de fortalecer, de restituir, ¿qué? El vínculo familiar. El Ecuador tiene la capacidad de trabajar con el personal que trabaja, valga la redundancia, en las instituciones de acogida para que se pueda cumplir lo que dice el último inciso de los 232. O sea, en realidad tenemos nosotros la capacidad de que se trabaje con trabajadoras sociales, con psicólogos de los centros de acogimiento para que se pueda cumplir, para que se pueda preservar, para que se pueda mejorar, para que se pueda fortalecer, para que se pueda restituir el vínculo, o solamente aplican el típico programa del Plan Global de Familias, le llaman a la madre unas 3, 4 sesiones de psicología y de trabajo social, un poco le aconsejan y después de unas semanas vuelve nuevamente el ciclo de violencia a este niño a sufrir dentro de su hogar. ¿Por qué creen que hay algunos niños que prefieren vivir en las instituciones de acogida y no retornar a sus hogares? Porque existen niños que al no poder ser adoptados, pasan desde que son pequeños, desde los 5, 4 años, 3 años, hasta que cumplen los 18 años de edad en las instituciones de acogida. Yo, cuando estuve en Ecuador y me desenvolví como jueza, tuve un caso muy doloroso en donde un niño estuvo institucionalizado desde los 3 años de edad hasta los 15 años de edad. ¿Dónde está la transitoriedad? La provisionalidad de la medida. ¿Por qué tuvo que pasar tantos años en acogimiento institucional? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo y cuáles fueron los factores determinantes que tuvieron que aplicarse en este caso para que el niño a los 15 años haya sido dado, gracias a Dios, en adopción a una pareja italiana que la llevó en adopción internacional? Si no hubiera habido esta posibilidad, el niño con mucha seguridad hubiera estado en acogimiento institucional hasta los 18 años.
¿Por qué no existen los recursos económicos que necesitamos aplicar, que necesitamos invertir para mejorar esta política pública dentro de las instituciones de acogida? ¿Cuándo termina? O sea, para que aquellos niños se encuentran privados de su medio ambiente familiar. Concepto y finalidad, ya lo revisamos. ¿Cuáles son las características? Medida transitoria. Los niños se encuentran privados de su medio ambiente familiar por cuestiones de violencia intrafamiliar generalmente. ¿Es el último recurso? ¿Es de la última medida? Sí. ¿Es medida judicial? Sí. ¿Tiene que ser aplicada por juez? Sí. Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, mejorar y fortalecer. Entidad responsable, centros de acogida. ¿Cómo termina el acogimiento institucional? ¿Cuáles son las posibilidades de que el juez pueda rever la medida y aplicar una nueva, revocar la medida y aplicar otra? Primero, reinserción del niño, niña y adolescente en su medio ambiente familiar. Acogimiento familiar, adopción, emancipación legal, que era lo que les decía cuando los niños ya prácticamente ya crecen ahí dentro y se emancipan. Resolución de autoridad competente. ¿Qué es lo que generalmente suele pasar en la práctica con el acogimiento institucional? Como es una medida transitoria, dura, en el mejor de los casos, durará unos 3 años, en el mejor de los casos. En esos 3 años, la trabajadora social del centro de acogida, la médico del centro de acogida, la psicóloga del centro de acogida, tiene la obligación de trabajar con las familias biológicas, padre, madre, hermanos, primos, abuelos, en una reinserción familiar, en un proceso emocional, afectivo, psicopatológico, psicoterapéutico, psicosomático, de que el niño sea reinsertado a su medio ambiente. El Estado ecuatoriano siempre maneja esta, doctrinariamente, ¿no? Porque en la práctica se ven otras cosas, esta prioridad de que el niño tiene que ser reinsertado a su medio ambiente familiar, a su centro biológico, ¿no? Cuando no hay este centro biológico, cuando el padre está preso, cuando la madre es drogadicta, cuando los abuelos no existen, pues están todos dispersos, no hay la posibilidad de una reinserción familiar. Entonces, se analiza la posibilidad de que ese niño sea declarado en estado de adoptabilidad para poder optar, dependiendo de la edad del niño, a que el niño tenga su derecho a su familia, para que el niño pueda ser adoptado a futuro. ¿Cuántos años pasan? ¿Cuántos años pasan desde que hay esta posibilidad, desde que nace esta posibilidad? ¿Tienen los centros de acogida la suficiente capacidad económica para poder pagar abogados privados que se encarguen de realizar este proceso, de legalizar la situación de este niño? Muy pocos, muy pocos. Créanme, o sea, no hay abogados que trabajan gratis en los centros de acogida. ¿Será posible de que se aplique una política adecuada, de que se les otorgue a los centros de acogida tal vez, no sé, un fondo legal, un fondo de asesoría legal para que existan abogados que trabajen adscritos a los centros de acogida y puedan resolver la situación, puedan cortar con esa medida de acogimiento institucional que en realidad tiene que ser transitoria y no perenne, porque lamentablemente en la práctica no hay la transitoriedad. La medida de acogimiento institucional dura a veces años. Y ese niño crece en un centro de acogida sin el cariño, sin la protección, sin el cuidado de su familia biológica. Y lo peor, que a veces crece y no tiene el derecho de tener una familia porque ya le pasó la edad de ser adoptado y ya cuando tiene 15, 16 años ya es muy difícil que una familia quiera adoptarlo.
Y el peor cuadro es que tenga que vivir su vida en la institución de acogida hasta que tiene los 18 años. Y de ahí sale a ser callejizado, sale a consumir drogas, sale a la delincuencia. ¿Hasta qué punto nosotros como abogados en los diferentes estamentos donde estamos hemos entendido que esta medida es transitoria? Es importante que no se queden los niños y adolescentes justamente ahí, en la etapa de sí, creceré en paz temporalmente dentro de un centro de acogida hasta que o alguien me adopte o me resuelva mi situación legal o tenga que regresar al mismo círculo de violencia de siempre. ¿Tenemos que seguir aguantando tanta arbitrariedad, tanta injusticia? ¿Por qué el Estado ecuatoriano no toma las riendas y se da cuenta de que los niños y los adolescentes son el futuro de nuestro país y aplica medidas y políticas públicas adecuadas justamente a favor de los centros de acogida, a favor de las unidades técnicas de adopción? Justamente respecto a este tema es importante volver a retomar la parte constitucional, el control de convencionalidad de estos temas en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Cuando uno se especializa en materia de niñez y adolescencia, se da cuenta de que por sobre la Constitución, por sobre el Código de la Niñez, están los tratados internacionales, están los convenios internacionales ratificados por nuestro país. Y esto nos sirve tanto a nosotros como abogados a hacer un mejor alegato en un caso de acogimiento, en un caso de adopción, y a los jueces a que puedan motivar mejor sus sentencias. Sin embargo, hasta ahí no está arreglado completamente el tema, porque si es que no hay un fondo económico que ayude y mejore la situación legal de los departamentos, tanto de trabajo social como de psicología, como los departamentos médicos y legales de las entidades de acogida, no vamos a llegar a ninguna parte. El principio de igualdad, dice la Corte Interamericana, que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. La misma Corte resalta la importancia de la familia como eje primordial y por ello el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo. Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su vínculo familiar en función de la aplicación del interés superior de aquel. La separación debe ser excepcional y preferentemente temporal. Excepcionalidad, temporalidad, transitoriedad, provisionalidad. Esas son las características de la medida de acogimiento institucional. Que para la atención a los niños, al Estado debe valerse de instituciones que dispongan, y era lo que les decía, de personal adecuado, de instalaciones suficientes, de medios idóneos y experiencia aprobada en este género y en estas tareas. ¿Qué procedimiento aplicamos? Finalmente, ya para concluir, porque estamos ya sobre el tiempo, ¿qué procedimiento aplicamos dentro de las medidas de acogimiento institucional? Señores alumnos, el procedimiento sumario. No voluntario, no ordinario, el procedimiento sumario. Creo que ya para concluir, hay que enlazar varios tipos de derecho.
ya al momento de nosotros como defensores públicos o nosotros como abogados litigantes pensar en una demanda de acogimiento institucional. Primero, cumplir con todos los requisitos que dice el COGEB en su 142 y 143. Sin embargo, partir justamente de los principios que les acabo de decir, que son transitorios, que no son perennes, que se debe trabajar en una política adecuada para la reinserción familiar del niño, que el acogimiento institucional es una medida de última ratio y que se debe tomar en consideración las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que jamás han sido tocadas, que nunca han sido ni siquiera estudiadas, teniéndolas a mano, que la aplicación de los tratados internacionales están por sobre la Constitución y por sobre nuestro código. Ha sido realmente un gusto poder tratar este tema tan delicado, tan importante en el trabajo diario de la Defensoría Pública. Lo sé porque he sido jueza de Tumbaco y he trabajado mucho con la Defensoría Pública en estos temas. Sin embargo, creo que es necesario que existan abogados que trabajen para las instituciones de acogida, justamente que tengan como función y tarea prioritaria resolver la situación legal de estos niños. Muchísimas gracias. Abrimos el campo de las preguntas. Gracias, Doc. Ahorita le leo la primera pregunta. Mi hermano es profesor en el área rural y hay un nivel elevado de diserción. En esta época se les ha dispuesto a visitar los hogares de los estudiantes, pero muchos de ellos, aunque quieren estudiar, los propios padres prefieren que les ayuden en las tareas del campo. Yo le recomendé que solicite medidas de protección a través del Distrito de Educación a la Junta Cantonal, pero no sé cómo se hace efectiva que los niños accedan a su derecho de educación si desde los hogares no hay ese apoyo. Y la medida que queda en un mero enunciado y que la medida es solicitada por las autoridades educativas a fin de solo salvar responsabilidades. Eso más que una pregunta es como una opinión, ¿no? En realidad, el derecho a la educación es una medida de protección, como ustedes vieron en la exposición mía. En las zonas rurales se vuelve realmente un derecho humano urgente de aplicabilidad. Okay. Siguiente pregunta. Si un niño que se encuentra en la casa de acogida es entregado a su abuela paterna por decisión de la casa de acogida, con la excusa de que la casa de acogida ya no puede tener al niño, ya que dicha institución está destinada para la protección y asistencia de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Si haber solicitado al juez o jueza que tiene conocimiento del caso, se podría considerar arbitrario esa decisión por parte de la casa de acogida. Tómese en consideración que la audiencia de medidas de protección se va a realizar la primera semana de diciembre del 2021. Aquí hay dos problemáticas, ¿no? Primero, que las audiencias están siendo fijadas muy atrás, o sea, ya están siendo agendadas para el 2022, en muchos casos. Y al ser medida de protección, es un tema que debe ser atendido con absoluta prioridad para el agendamiento de audiencias por parte de los jueces. O sea, si es que yo tengo como abogada una medida de protección presentada, tengo la posibilidad de insistir en que tiene que darme a mí prioridad en su agenda porque es una medida de protección. Uno. Y dos, el centro de acogida no es competente para decidir si es que le va o no le va a dejar al niño en acogimiento familiar o con una orden de cuidado temporal. Eso lo tiene que hacer un juez. Y eso no se puede permitir. Son arbitrariedades que ocurren justamente bajo el supuesto no consentido de que no tienen espacio en los centros de acogida. Sin embargo, no tiene validez. O sea, no es una medida que sea reconocida porque no está emitida por un juez competente. Gracias, Doc. Siguiente pregunta. Mi pregunta va enfocado en el siguiente caso. Dos niños vienen con su madre a la casa que construyeron en el terreno de sus abuelos paternos. Los abuelos quieren sacarlos de esa vivienda. La pregunta es, ¿se puede pedir como medida de protección para esos niños puedan quedarse en esa casa?
Sí se puede. De hecho, hay un artículo en el Código Civil en donde cuando se puede determinar de que solamente hay un bien inmueble de uso exclusivo de habitación y vivienda, no pueden ser sacados de ese hogar, en vista de que se está ejerciendo el derecho humano a la vivienda y son niños y adolescentes que se encuentran viviendo en ese sitio. Por lo tanto, sí se puede pedir. Ya. Siguiente pregunta. Mi pregunta: si la Junta Cantonal concede el cuidado temporal al padre de la supuesta negligencia materna, la madre solicita la recuperación del menor ante el juez de la familia. ¿Cuál debería ser la decisión judicial? Bueno, ahí ya nos pasamos a otro tema que es también sumamente delicado, que es la recuperación de niños, niñas y adolescentes por retención indebida. Ahí es importante hacer dos diferenciaciones: la retención indebida, la sustracción indebida a nivel nacional y la sustracción indebida a nivel internacional. En el caso que nos ocupa, hay retención indebida cuando el progenitor que está reteniéndole al niño no tiene la tenencia. Entonces ahí sí hay retención indebida y el niño debe retornar a el hogar en donde se ejerce el cuidado diario, es decir, se ejerce la tenencia. ¿Cómo yo demuestro la tenencia? Debe haber alguna sentencia, alguna resolución de tenencia, notándose de que las situaciones en todo lo que se refiere a niñez no causan cosa juzgada, por lo tanto, el tema de tenencia puede ser temporal. Yo puedo proponer en cualquier momento, puedo pedir y ejercer un derecho mediante una demanda de tenencia. Sin embargo, en el momento en que el niño fue retenido indebidamente, hay que analizar de primera instancia quién tiene el derecho a la custodia, quién tiene el derecho a la tenencia. Gracias, Doc. Siguiente pregunta. En el caso de violencia intrafamiliar, el presunto agresor es un adolescente y la víctima su madre. La Fiscalía solicita medidas de protección, dentro de las cuales la salida del adolescente de su domicilio. ¿Qué mecanismo de protección se podría adoptar en beneficio del menor que ha sido sacado de su domicilio para proteger sus derechos frente al riesgo de la calle? Ahí se podría pedir una medida adicional que sería, si es que existe esta sospecha de una presunta violencia o caso de presunta violencia intrafamiliar, si bien es cierto, el adolescente tendría que ir en cuidado por parte de un familiar cercano, es decir, agotar primero el acogimiento familiar o la orden de cuidado a personas que se encuentran dentro del entorno familiar del adolescente para que el adolescente no tenga que solicitar acogimiento institucional. Gracias, Doc. Última pregunta. ¿Qué entidad regula las condiciones que deben reunir las familias acogilenes? Sí, gracias. ¿Existe algún riesgo de estas? ¿Cuáles son las consecuencias que la casa de acogida entregue al niño a una familia que se encuentra en el proceso de calificación de familia de acogida? Es importante y es una pregunta muy, muy importante porque, claro, existen, y esto es más con el tema de acogimiento familiar y no acogimiento institucional. En el acogimiento familiar existen familias acogientes que no, ojo, las familias acogientes no son familias que van a adoptar después o que tengan algún tipo de prioridad para la adopción, nunca. Ojo, cuidado con eso. Si es que yo califico, si es que mi hogar califica como familia acogiente, estoy consciente de que va a ser una medida temporal, de que voy a ayudar a este niño a que se restablezca emocionalmente, pero de manera temporal. Que yo califique significa que estoy cumpliendo con los requisitos emitidos por la Unidad Técnica de Adopciones, por la Unidad Técnica de Adopciones que se dedica exclusivamente a estos temas de acogimiento familiar, y también a cumplir con ciertos requisitos de preparación, algunas 2 o 3 reuniones con la psicóloga y con la trabajadora social para que me digan, bueno, cómo debo yo tenerle al niño en mi hogar.
para que el niño también no se cree ninguna expectativa mayor a la que es necesaria tenerla, ¿no? Porque no, la familia acogiente no es familia adoptiva, ¿no? Cuidado. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Estimada doctora, yo quisiera hacer una consulta, perdón el abuso que no Claro le... que sí. Al principio de su intervención nos conversaba, algo sobre el COPINA, y en verdad sobre este tema hay mucha tela que cortar porque no hay una definición. Y hablando de la ponencia del día de hoy, que es justamente institucional, me gustaría saber cuál es la lectura que usted le da al pronunciamiento que ya tuvo la asamblea, bueno, realmente la comisión llevado a la asamblea, respecto de este tratamiento, porque hay una nueva institucionalidad, hay una necesidad de que los GATS intervengan con sus propios presupuestos, pero no hay dinero. Entonces, de pronto tenemos una hermosa norma, pero que no se trata, y entonces vamos, en lugar de arreglar las cosas, las vamos empeorando. Pero me gustaría escucharle. Sí, bueno, nosotros presentamos hace ya más de un año a la asamblea las observaciones en torno a este tema, ¿no? Las observaciones a favor y en torno a la protección del interés superior del niño respecto a los temas de medidas de protección y en especial del acogimiento familiar y el acogimiento institucional y la adopción. Con el COPINA lo que se pretende es crear nuevas competencias, asignar nuevas competencias y responsabilidades a los GATS, pero como usted bien dice, doctora, efectivamente, al momento de asignar o de querer mejorar, de querer buscar una solución, y al no tener dinero, no tener asignaciones, los GATS no van a hacerse responsables. Los GATS no van a decir, sí, venga nomás, nosotros vamos a ayudarle a resolver el problema. Si ni siquiera con las juntas cantonales hemos podido trabajar en paz, efectivamente, de manera rápida. Siempre hay una pugna entre la Junta Cantonal, lo que dice la Junta Cantonal y lo que dice la jueza de niñez. Entonces, si es que se quieren, asignar nuevas competencias a los GATS, debemos tener también la parte económica a disposición para que los GATS puedan trabajar de manera formal, de manera responsable y hasta exigible. Si es que no hay esa cantidad económica, no podemos asignarles, y yo sí les hice una observación a la Comisión de la Niñez justamente en ese sentido, ¿no? De qué buena competencia a los GATS hablan si es que no existe un apoyo económico al respecto, ¿no? Comparto su opinión, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy amable, ha sido muy enriquecedora la conferencia del día de hoy. Bueno, si es que no tienen más preguntas, no sé. Gracias, doc. Sí, muchas gracias por su intervención. A continuación, indicaciones generales por la licenciada Génesis Pinos. Ya tiene los permisos. Listo, buenas noches con todos. Mi nombre es Génesis Pinos de la Fundación Haciendo Ecuador. Yo les voy a dar las indicaciones para el uso de la plataforma de Moodle. En este momento me permito compartirles pantalla para que ustedes puedan ver cómo se puede realizar el acceso y las actividades que están ya en la plataforma. Compañeros, las credenciales tanto de usuario y contraseña se les envió al correo que ustedes nos proporcionaron. Les pedimos por favor tener mucho cuidado al momento de tipear, ya que si existe un espacio en la contraseña o en el usuario, el sistema no va a reconocer, se les va a dar como error y no les va a permitir el ingreso a la plataforma. En caso de no haber recibido el correo o no tenerlo en su bandeja de entrada, les pedimos por favor que revisen en su bandeja de spam porque suele muchas de las veces llegar ahí. Nos dirigimos al curso de Escuela Defensorial y aquí podemos encontrar
ya las actividades que ustedes pueden realizar. Les hemos compartido no solo en la plataforma, sino también en su correo personal, el manual de uso de la misma, para que ustedes puedan tener un apoyo en caso de presentarse algún problema con la plataforma. Les recordamos también que si ustedes han sido parte ya de otras de nuestras escuelas, es el mismo usuario y la misma contraseña la que tienen que usar para ingresar. El tiempo para que ustedes puedan realizar estas actividades es de un lapso de 5 días. Pueden encontrar tanto las actividades como el manual de uso de las mismas. No sé si existe alguna pregunta relacionada al uso de la plataforma. No, Génesis, siga nomás con la... También les queremos informar a las personas de la capacitación anterior que no se han abierto aún las actividades por cuestiones internas y ciertas fallas que hemos tenido con la plataforma de Moodle. Eso sería todo por mi parte, compañeros, en vista de que no tenemos ninguna otra pregunta. Espero que haya sido útil estas indicaciones que les hemos dado. Génesis, ¿cómo está? Buenas tardes. Una consulta. Por favor, ¿nos podría también poner en el chat el correo con el cual debemos contactarnos si hay algún problema con la plataforma? En el grupo de WhatsApp nos encontramos tanto Estefanía como Gaby y mi persona, que somos quienes les podemos ayudar con esto. Caso contrario, al momento de enviarles a ustedes el correo, se le hace desde el correo de fundacionhaciendoecuador@gmail.com, que es el correo al que ustedes pueden contactarse en caso de tener alguna duda o algún problema con la plataforma. Gracias, Génesis, por su intervención. A continuación, por parte de Estefanía Pesantes, va a proceder a tomar las fotografías del evento, ¿sí? Por favor. Buenas tardes con todos. Por favor, les pedimos abrir las cámaras para poder tomar unas fotos del evento y si les pedimos comedidamente a las personas que se encuentran escribiendo este momento en el chat, no hacerlo por un momento para poder tomar la foto a las personas que se encuentran en la parte de abajo. Muchísimas gracias. Pedimos sonreír un momento. Muchas gracias. Nos demoraremos un momento ya que tenemos 9 salas este momento. Les pedimos a las personas que se encuentran